Hola a todos, sé que hace tiempo desde mi último vídeo y este comienzo es un poco raro, pero es el motivo de por qué he estado subiendo menos vídeos y es que estoy en proceso de independizarme. Como podéis ver, el apartamento está vacío, por lo que no es solo entrar a vivir. Además, quise cambiar varias cositas, así que el proceso está siendo más largo de lo que pensaba, pero bueno, valdrá la pena. Solo quería compartir con vosotros el motivo de por qué estoy más ausente por aquí. Y una vez dicho esto, el vídeo de hoy es en colaboración con Miden. Ellos me mandaron este set de wash, así que voy a enseñaros cómo son y también pintaré con ellos. Miden es una tienda online en la que venden materiales de arte como acuarelas, acrílicos, óleos, pinceles, pero también muebles como caballetes, escritorios y muebles para organizar los materiales. De hecho, me vi tentada por elegir uno de estos para mi nueva casa, pero preferí algo para pintar. En la cajita de descripción os dejaré los enlaces por si os interesa para que le echéis un vistazo. Muchas gracias, Miden, por contactar conmigo y darme la oportunidad de probar estas pinturas. Como podemos ver, vienen en esta caja y son 24 colores. Las pinturas vienen en tubos y en cada uno de ellos podemos ver el nombre del color y otros datos como su resistencia a la luz, el nivel de transparencia y el número del pigmento. Bueno, empecemos a probarlos. Antes que nada necesito hacer una paleta de colores porque luego quiero pintar algo, así que vamos a ello. Ya tengo preparada por aquí la tabla de muestras que la he hecho con washi tapes y voy a ir probando cada color. Durante estas pruebas estuve averiguando la cantidad de agua que tenía que poner. La consistencia de este wash creo que es un poco más espesa que otros y no se desliza tan suavemente. Algunos colores sí que se deslizaba más suave. También tengo que decir que dependía del color, porque unos colores sí estaban un poco más líquidos, pero la mayoría eran espesos. Yo prefiero que sean un poco más cremosos, pero nada que no se pueda arreglar con un poquito más de agua. Algo que me parece interesante es la información de cada color. No siempre los traen y creo que puede ser útil. Por ejemplo, en cuanto a la transparencia, la mayoría son opacos, excepto 4 de ellos que son semi-opacos, lo que tiene sentido ya que el wash tiene un acabado opaco. Esto viene señalado con un rectángulo, que sería más opaco si está pintado y menos opaco si está transparente. Otro dato que nos dan es la resistencia a la luz, que está marcada con unas cruces y cuantas más cruces tenga, mayor es su resistencia. Igualmente, esto es mejor comprobarlo por ti mismo y hacer tus propias pruebas, ya que los fabricantes no siempre son precisos. De todas formas, esto solo nos preocuparía en el caso de que quisiéramos vender una obra original y siempre tenemos a disposición los sprays protectores que vienen muy bien para proteger la obra una vez hemos terminado. Este set tiene unos colores muy acertados, como podemos ver tiene buenos básicos como son varios amarillos, rojos y azules. Con estos tres podemos conseguir una gran cantidad de tonos y matices diferentes. Depende del color que elijamos para hacer las mezclas. Me encanta el azul cobalto, que es precioso. El azul de Prusia y el violeta también me gustan mucho. Destacar el amarillo limón, que es perfecto para hacer algunas mezclas, aunque tenemos también otros amarillos, como os he dicho antes, y depende de lo que queramos conseguir, pues elegiremos uno u otro. En definitiva, creo que es una buena gama de colores y se pueden conseguir muchísimos más. Voy a probarlos ahora pintando y os cuento un poco más. Ya tengo por aquí el boceto preparado. Le he atenuado un poco las líneas para que no se manche mucho. Y bueno, voy a ir
probando un poco los wash. En esta primera parte estoy usando el wash más diluido en agua para ir marcando un poco las sombras. Y ya luego voy a ir utilizando los tonos que quiera más espesos, o sea, sin diluir tanto en agua. Este set ya incluía un tono piel, así que decidí utilizarlo para ver cómo era, aunque normalmente lo que hago es crear los colores piel. Pero bueno, tengo que decir que me ha impresionado bastante porque es un color muy bonito, aunque he ido mezclándolo un poco para desaturarlo y ponerlo un poco más oscuro o más claro, pero en general es un color muy bonito. En su sitio web dice que son pinturas de calidad profesional, lo que significa que contienen una alta cantidad de pigmento y esto hace que el color sea más vibrante y que tenga más durabilidad. Yo no he hecho ninguna prueba de luz ni nada de eso, pero es cierto que se mezclan muy bien y obtienes colores muy bonitos. Otra cosa a destacar es que vienen en tubos. Antes me daba igual, la verdad, pero por la experiencia ahora prefiero la pintura en tubos. Una de las ventajas es que no se seca y puedes poner la cantidad que quieras. Y también puedes hacer tus mezclas directamente en la paleta sin que se contamine el color. Aunque en mis pinturas IMI, por ejemplo, yo las sacaba con una espátula para que no se contaminara cada color. Pero se tarda más y creo que teniendo todo en la paleta es como más fluido el trabajo. Creo que es un set realmente bueno y muy barato, lo cual me sorprendió mucho. No puedo hablar sobre resistencia a la luz o cómo se verán en el tiempo, ya que no sé qué tan profesionales son, pero son unas pinturas que merecen mucho la pena por el precio que tienen. Además, la experiencia pintando ha sido muy buena. Me ha gustado mucho y de todas formas puedo asegurar que es perfecto para principiantes y nivel medio. Aunque en su web dicen que son profesionales, yo tampoco me quiero arriesgar porque, como os digo, no he hecho las pruebas suficientes. Solo he pintado esta ilustración que os he enseñado y más adelante, si tengo una nueva opinión o lo que sea, siempre os lo hago saber. Espero que este vídeo te haya servido. Si es así, no olvides dejarme un like. Y si te gustaría ver más vídeos, no olvides suscribirte antes de irte. Cuídate mucho y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.